Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, estamos culminando una semana preciosa de enseñanza de la palabra de Dios y hemos estado hablando acerca de la dependencia de Dios, que no podemos independizarnos de Dios porque eso significa alejarnos de su presencia y alejarnos de la oración, de un elemento tan importante para tener nuestra comunión con el Señor. Pero antes de entrar en detalle, vamos a ver primero, como quedamos ayer, cómo o por qué medios la tentación llega a su punto crítico o a su hora. Y en segundo lugar, cómo podemos saber cuándo ha llegado la dicha hora. La oración tiene su hora. La tentación también tiene su hora. Ahora, quiero preguntarte esto y piensa muy bien. Hoy trataremos de verlo a través de la palabra, pero ¿puede disfrazarse una tentación de oración? Hoy el título es La dependencia de Dios en oración cierra la puerta a la tentación. Primero, tenemos que saber que la tentación llega a su punto crítico o a su hora crucial por diversos medios. Número uno, a través de insistentes insinuaciones con las que provoca que la mente dialogue frecuentemente con la maldad que pretende que cometamos. Y estas conversaciones generan pensamientos que desgastan. Debes de recordar siempre que tú y yo todos los días escuchamos 4 voces. La voz de Dios, la voz del diablo, nuestra propia voz y la voz de los demás. Y cuando ese proceso está en marcha, se acerca la hora de la tentación, dependiendo la voz que estés escuchando. Quizá cuando empezó a ejercer su efecto sobre el alma, el creyente se quedó atónito ante sus espantosas insinuaciones y exclamó sorprendido de pensamientos que le venían a la mente. Aunque la intensidad de la tentación no se intensificara día tras día, el solo hecho de dialogar con el mal hace que el alma se familiarice con él. El estupor del principio se desvanece y empieza a dudar. A lo mejor no es para tanto. ¿Qué tiene que haya hecho esto? Cuando esto ocurre, la tentación se está aproximando a su punto crítico. La concupiscencia ya está seduciendo y trastornando a la persona y ya casi ha concebido el pecado para darlo a luz, como dice Santiago 1:15. Y de eso vamos a hablar más adelante en nuestra investigación, estudio sobre cómo saber si hemos entrado en tentación o no. Por ahora centrémonos en el poder de la tentación en sí. Número 2, cuando la tentación ha vencido a otros, pero nos sentimos en el alma, o no sentimos en el alma ningún disgusto, ni aborrecimiento por sus caminos, ni lástima por ellos, y tampoco oramos por su liberación. Y cuando esto sucede, se convierte en una ventaja para la tentación y la lleva hacia su punto crítico. Cuando la tentación que nos acecha ya ha poseído y prevalecido contra muchos, se vale de grandes y múltiples ventajas que la llevan a su punto más agudo. Su victoria sobre los demás la catapulta a su hora crucial contra nosotros. Por eso, Pablo dice en 2 de Timoteo 2, del 7 al 18, que Himeneo y Fileto trastornan la fe de algunos. Número 3, al mezclarse con varias cuestiones que tal vez no son totalmente malignas, así se dio la tentación de los Gálatas, que se alejaron de la pureza del Evangelio. La motivó la ausencia de la persecución, ya estaban cómodos, y los judíos se unieron a ella y la consintieron. Se trataba de cosas que en sí mismas eran buenas, pero dieron vida a la tentación. Ahora, no vamos a estudiar por ahora las ventajas que tienen las tentaciones para enaltecerse, crecer y prevalecer y ser efectivas a través de las circunstancias y dar oportunidades y pretensiones engañosas que nos incitan a responder a ellas. Todo esto lo iremos estudiando gradualmente.
En segundo lugar, sabemos que ha llegado la hora de la tentación por lo siguiente. Número uno, por su incansable insistencia y argumentación. Cuando la tentación ha llegado a su hora crucial, se vuelve inquieta. Ha llegado la hora del combate y no dará ningún descanso al alma. Satanás percibe su ventaja, toma en cuenta la coyuntura de sus fuerzas y sabe que es la hora en que debe prevalecer si no quiere perder su esperanza para siempre. Aparecen oportunidades, ventajas, propuestas y pretensiones engañosas, y ya conquistó un poco de territorio con argumentos anteriores y ahora empieza a restarle importancia al mal y nos ofrece esperanzas de perdón a base de esfuerzos posteriores. Todo está dispuesto. Si no logra hacer nada ahora, deberá reconocer que sus iniciativas han fracasado. Fue así como, tras haber elaborado todos los preparativos contra Cristo, llegó su hora y la potestad de las tinieblas, como dice en Lucas 22:53. Cuando la tentación, revela sus artes malos, irrumpe por medio de imaginaciones y razonamientos y actúa externamente con insinuaciones, con ventajas y oportunidades. Que sepa el alma que su hora ha llegado. La gloria de Dios y sus bendiciones dependen de su comportamiento en dicha prueba. Ahora, número 2, cuando se unen el temor y la seducción, constituyen todo el poder de la tentación. Ambas actuaron en el caso de David con respecto a la muerte de Urías, su general, cuando David adulteró con Betsabé. Por un lado, sentía miedo de que cayera venganza contra Betsabé y contra sí mismo, o cuando menos de que su pecado se hiciera público. Y también lo atrajo la seducción del disfrute presente de la mujer que deseaba. A veces, el amor al pecado lleva a los hombres a pecar, pero permanece en él por el miedo a las consecuencias que acarrea. En cualquier caso, estos dos factores se unen cuando algo nos atrae y atemoriza, y los razonamientos que se intercambian entre ellos están listos para trastornarnos. Esa es la hora crucial de la tentación. Por lo tanto, esto es lo que significa entrar en tentación. Esta es su hora. Ahora lo veremos con más detalle en los próximos estudios. Pero existen dos medios preventivos que nuestro Salvador Jesucristo nos da: velar y orar. El primero es una expresión general que no se limita en absoluto a su significado de despertarse del sueño. Velar significa también estar en guardia, ir con cuidado y tener en mente todas las maneras y medios que existen para no bajar la guardia, así como hacer lo propio con las maneras y medios de que dispone el enemigo para acercarse a nosotros. Así lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13. A eso se refiere cuando nos ordena: velad, estad firmes en la fe. Debemos esforzarnos como buenos soldados. Lo mismo indica el término tener cuidado o cuidarnos, que también expresó frecuentemente nuestro Salvador en Apocalipsis 3:2. Se trata de una cautela y diligencia constante aplicadas a todos los caminos y por todos los medios prescritos por Dios. Debemos emplearlas en nuestros corazones y acciones para evitar las trampas de Satanás, como las oportunidades y ventajas del pecado en el mundo. No nos confundamos. Este es el significado de la palabra. Número 2, con respecto a la segunda prescripción de orar, la de la oración, bueno, es por demás explicarla. Todos conocemos este deber y lo que conlleva. Solo agregaré que estas dos constituyen el esfuerzo total de la fe para preservar el alma de la tentación. Velad y orad. Jesús lo dijo muy claro. Ahora, las enseñanzas, los fundamentos, la orientación de nuestro Salvador, su promesa de preservación, los problemas cuando los hombres entran en tentación, todo eso los creyentes sin fundamento están propensos a caer. Ahora, escucha bien esto.
los más distinguidos santos, Adán, Abraham y David, ellos tuvieron a considerar sobre ellos mismos y sobre nosotros con respecto a nuestra debilidad. Una consideración del poder del corazón del hombre para soportar la tentación. Consideraciones utilizadas con esa finalidad. El poder de la tentación oscurece el entendimiento. Las distintas formas en que lo hace es seduciendo la mente, enredando los anhelos y alimentando la concupiscencia. Y el resultado de la tentación es el pecado contra Dios. Hemos visto en estos días las palabras necesarias para revelar el fundamento de la verdad que vamos a estudiar para sacarle el máximo provecho. Y lo podemos resumir de la siguiente manera. Es el gran deber de todos los creyentes recorrer diligentemente todos los caminos designados por Cristo para no caer en tentación. Ahora, tenemos que ser conscientes de que la palabra dice que sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y que fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Sin embargo, debemos estar seguros de que debemos esforzarnos y preocuparnos con toda diligencia, vigilancia y cuidado para no entrar en tentación. ¿Y cuáles serían esas consideraciones? Número 1, en aquella breve instrucción que nuestro Salvador nos dio con respecto a cómo y por qué orar, el tema principal es no entrar en tentación. Nuestro Salvador sabía lo importante que es para nosotros no entrar en tentación y por eso lo incluyó como tema especial de nuestro trato diario con Dios a través de la oración modelo que Él nos enseñó en Mateo 6:13. El orden de las palabras nos revela su importancia. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si se nos conduce a la tentación, el mal nos acometerá de un modo u otro. Ya hemos visto en qué sentido se puede decir que Dios nos tienta o nos mete en tentación. Así pues, no se trata tanto de que nos entregue a ella, sino de que nos protege de ella con poder. Las últimas palabras son, por así decirlo, para examinarlas, es decir, sirven para aclarar las primeras. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, trátanos de modo que nos libres con poder del mal que sufrimos al entrar en tentación. Nuestro bienaventurado Salvador conoce profundamente nuestro estado y condición, conoce el poder de la tentación, porque Él la experimentó, dice Hebreos 2:18. Él sabe de nuestra vana confianza, de nuestras reservas, de nuestra incapacidad a la hora de lidiar, de luchar con las tentaciones, como vio en Pedro. Y también conoce nuestra debilidad y necedad y cuán fácil es arrojarnos al suelo. Por eso en el inicio de su ministerio nos instruyó en esta provisión para que vigilemos estas cosas tan importantes para nosotros. En consecuencia, si de verdad deseamos depositar nuestra confianza en la sabiduría, el amor y el cuidado de Jesucristo, debemos abrazar la verdad que se nos propone. Número 2, Cristo promete esta libertad y liberación como la gran recompensa a la obediencia. Apocalipsis 3:10, esta es la gran promesa que recibió la iglesia de Filadelfia. Cristo no encontró nada para reprocharles y les prometió: yo también te guardaré de la hora de la tentación. No les dijo que serían guardados en ella, sino algo mejor, aún serían guardados de ella. O sea, cuando venga, dice nuestro Salvador, a la hora de la tentación, en un tiempo de caos para el mundo, multitudes se apartarán de la fe en esa hora, me negarán y blasfemarán.
y pocos podrán permanecer firmes. Algunos serán totalmente destruidos y perecerán para siempre. Otros sufrirán heridas en el alma que nunca se sanarán completamente en este mundo. Se les romperán los huesos y cojearán para siempre. Sin embargo, dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, a ti te mostraré ternura y te guardaré de esa hora de tentación. Y sin duda lo que Cristo promete a su amada iglesia como recompensa por su servicio, amor y obediencia no es en balde. Cualquier promesa que Cristo haga a su esposa es el fruto de un amor sublime y así le promete la recompensa por su especial obediencia. Número 3, en ese sentido, examinemos las consecuencias generales que acarrea entrar en tentación, independientemente de quienes entran en ella, son buenos o malos, sean creyentes sin fundamento o los santos más espirituales. Para el primer caso, veamos solamente 2 textos de las Escrituras. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. ¿Y por cuánto tiempo creen? La predicación de la palabra los conmueve y creen en ella, profesan y dan algunos frutos. Sin embargo, ¿hasta cuándo permanecen? Se nos dice que en el tiempo de la tentación se apartan. En cuanto entran en la tentación, se van para siempre. La tentación hace que toda su fe se desvanezca y les mata el alma. Observamos ejemplos de esto todos los días. Vemos a hombres a quienes la predicación del Evangelio los conmueve y los deleita, responden a ella y los consideramos creyentes incluso durante varios años. Sin embargo, en cuanto surge una tentación potente y vigorosa, se alejan del camino y se marchan para siempre. Llegan a aborrecer la palabra que antes los deleitaba y desprecian a quienes la creen. El pecado los endurece. Y en ese sentido, Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero, ¿qué ofrece la casa de este tipo de fe? Lo abriga, lo mantiene caliente y permanece en pie por algún tiempo. Sin embargo, el versículo 27 explica que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Judas siguió a nuestro Salvador durante 3 años y todo le iba bien, pero entonces entró en tentación. Satanás lo agarró y lo zarandeó y se perdió. Demas, del que habla Pablo, predicó el Evangelio hasta que le sobrevino el amor al mundo, que lo descarrió por completo. Los ejemplos como estos son interminables. Así pues, para esta clase de hombres, entrar en tentación es más o menos lo mismo que entrar en apostasía, sea total o parcialmente, no hay excepciones. En el caso de los santos de Dios, observaremos algunas de las consecuencias de su entrada en tentación y veamos algunas de ellas por nombre. Por ejemplo, Adán se menciona como el Hijo de Dios en Lucas 3:38, creado a su imagen, lleno de una integridad, justicia y santidad que provenían de su eminente semejanza con la santidad de Dios. Adán poseía recursos de capacidad inherentes mucho mayores que los nuestros y no tenía en sí mismo nada que lo tentara o sedujera. Sin embargo, el mismo Adán, en el momento en que entró en tentación, cayó, quedó perdido y arruinado junto con toda su descendencia. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros en nuestra condición al afrontar la tentación? No solo lidiamos con un diablo astuto, sino también con un mundo maldito y un corazón corrupto. Otro ejemplo, Abraham fue el padre de los que profesan la fe y la suya constituye un ejemplo para todos los que creían después. Pero con todo eso,
entró 2 veces en la misma tentación. Concretamente fue el miedo con respecto a su esposa, y 2 veces lo dominó para la deshonra de Dios y la inquietud de su propia alma, en Génesis 12:13 y Génesis 20:2. David era, según Dios mismo, un varón conforme a su corazón. Sin embargo, qué espantosa es la historia de cómo entró en tentación. Se vio enredado y se lanzó al adulterio. Buscó librarse con su propia maquinación, pero qué pobre criatura sobrecargada de trabajo. Se trastornó cada vez más hasta que quedó postrado como muerto bajo el poder del pecado y la necedad. Y podríamos mencionar a más, a Noé, a Lot, Ezequías, Pedro y muchos más, cuyas tentaciones y caídas se registran para nuestra instrucción. Sin duda, quien presta atención a estas cosas va a exclamar lo mismo que los habitantes de Samaria al recibir la carta de Jehú. He aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Señor, si tan sólidas columnas fueron derribadas al suelo y tan fuertes cedros desarraigados por el viento, ¿cómo vamos a resistir la tentación? Por eso guárdanos para que no entremos en ella. Sus pasos aterrorizan. ¿Cuál persona ha salido ilesa con una sola pequeña herida? Por eso el apóstol desea que mostremos mansedumbre para con los que han caído en pecado. Dice en Gálatas 6:1, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No dice, no sea que tú también peques, caigas u observes el poder de la tentación en otros, pero sin llegar a saber cuán rápido aparece la tentación y conocer el estado en que queda el alma a causa de ella. Ciertamente, quien ha visto a tantos hombres mejores y más fuertes abatidos en la prueba, entenderá que su deber es tener presente la batalla y, si es posible, nunca más frecuentar esos lugares. ¿No sería una locura que alguien tan débil que a duras penas puede gatear, y esa es la situación de la mayoría de nosotros, no evitaran un peligro que ha derribado gigantes? Tú todavía estás entero y sano. Cuídate de la tentación para que no te ocurra lo que a Abraham, lo que a David, lo que a Lot, a Pedro, Ezequías y los Gálatas, que cayeron en la hora de la prueba. La insensatez de los corazones se manifiesta hoy principalmente en esa desdichada falta de audacia. Jesucristo, por eso Él decía que debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas. A pesar de los múltiples avisos de Dios y de las infelices experiencias que atestiguan todos los días, las personas se apresuran a meterse en tentación. Están listas para juntarse con compañías o involucrarse en circunstancias externas sin siquiera calcular las ventajas que la tentación le ganará a sus fuerzas, o sin considerar cómo sufrirán sus pobres almas. Y aunque pisan los cadáveres de quienes ya fueron asesinados en esos mismos caminos y sendas, algunos muy recientemente, prosiguen sin preocupación ni temor. Por esa puerta salen centenares y millares de profesantes cristianos en no más de unos cuantos años. Número 4, considerémonos a nosotros mismos cuál es nuestra debilidad y qué es la tentación y el poder y eficacia de aquello a lo que conduce. En cuanto a nosotros, somos la debilidad misma. No tenemos ninguna fuerza, ningún poder para resistir. La confianza que depositamos en nuestras fuerzas es en gran medida nuestra debilidad. Así sucedió con Pedro, quien creía que podía hacerlo todo, pero no fue capaz de hacer nada. Y por desgracia, esa es la peor clase de debilidad que sufrimos. Una flaqueza que proviene de la traición. Una enfermedad que surge de la parte de la tentación
que mora en nosotros. Por mucho que el castillo o la fortaleza sean extremadamente resistentes y estén bien fortificados, si entre sus muros se esconde un traidor listo para volverse en su contra cuando se presente la oportunidad, no podrán resistir al enemigo. En nuestros corazones se ocultan traidores y están listos para atacar, volverse en nuestra contra, ayudar a la tentación y entregarle todo. Es más, incluso estimulan y sobornan a las tentaciones para que hagan su trabajo. Estos traidores incitan al enemigo. Por eso no presumas de que vas a resistir. Hay concupiscencias secretas que están al acecho en tu corazón. Quizá esperando inactivas por ahora, pero en cuanto aparezca cualquier otra tentación, se van a levantar, van a armar alboroto, una revolución, clamarán, te inquietarán, te seducirán y no se rendirán hasta que las mates o las satisfagas. No prometas que el estado de tu corazón no va a cambiar al someterte a la tentación, porque te darás cuenta penosamente de que estás equivocado. Es tu siervo perro que hará esta gran cosa, dijo Hazael. Si acabara siendo ese perro, por mucho que ahora reines en Siria, la tentación que proviene de tu interés te robará la humanidad. Quien ahora aborrece el solo pensamiento de tal o cual cosa, al entrar en tentación, verá cómo su corazón se inflama hacia ella y cualquier razonamiento contrario quedará ofuscado y silenciado. Despreciará sus antiguos temores, desechará sus escrúpulos y expresará un desdén por la manera en que solía vivir antes. Pedro jamás pensó en poder negar y abandonar a su maestro en el preciso instante en que le preguntaron si lo conocía o no. Pero no le fue bien cuando llegó la hora de la tentación. Se olvidó de todas sus determinaciones. Todo amor hacia Cristo quedó sepultado. La tentación presente, en conspiración con su temor carnal, arrasó con todo a su paso. Para tratar este tema, debemos considerar los medios para estar a salvo del poder de la tentación. Analicemos lo que podemos esperar de nosotros mismos si entramos en tentación, cuál es por lo general la fuente de la misma, cómo progresa y en particular cómo podemos ejercer la fuerza que al menos en apariencia tenemos. Número 1, en general, todo proviene de nuestro corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sin embargo, ¿cuál es el corazón del hombre en la hora de la tentación? En primer lugar, supongamos que uno es creyente, o no es creyente de verdad, sino que ha hecho solo una profesión de fe en el Evangelio. ¿Qué puede hacer el corazón de tal hombre? Dice Proverbios 10:20, el corazón de los impíos es como nada. Así pues, lo que ya de por sí no sirve para nada, tampoco valdrá para nada al afrontar la tentación. A nivel externo, el impío puede ser de mucha utilidad, pero al examinar su corazón es hipócrita y no tiene valor. Soportar la tentación es una obra del corazón, por lo que cuando ésta cae como un diluvio, podrá la ligereza, la liviandad corrupta del corazón impío resistirla. Ya hemos hablado antes de los falsos creyentes. Para ellos entrar en tentación es como la apostasía, es alejarse de la fe. En segundo lugar, no importa de quién se trate. Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Quien así actúa, sin importar quién sea, se vuelve un necio. Pedro lo hizo en su tentación. Confió en su propio corazón y declaró en Mateo 26:33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y esa fue su necedad. ¿Por qué? No fue librado. Su corazón no lo preservó de las trampas y las tentaciones. El corazón del hombre hará grandes promesas antes de que llegue la tentación.
Le pasó a Hazael, que dijo en Segunda de Reyes 8:13, ¿es tu siervo perro que hará esta gran cosa? Y también a Pedro, que aseguró, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. ¿Hacer yo una maldad tan grande? Imposible. El corazón reúne todos los argumentos necesarios para refutar la tentación. ¿Tú crees que Pedro no lo pensó? Que no pensó, ¿cómo voy a negar a mi maestro, el Hijo de Dios y mi Redentor? ¿Negar al que me ama? ¿Cómo voy a ser capaz de tal ingratitud, incredulidad y rebelión? No. Debemos confiar en que nuestro corazón se mantendrá firme. Bueno, la palabra dice en Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No confiaríamos de buena gana en nada que sepamos que nos engaña o encierra falsedad. Menos aún en lo que es engañoso más que todas las cosas. El corazón del hombre, al llegar la prueba, hace 1000 artimañas y traiciones. Cualquier traición lo arrebata, como dice Oseas 4:11. Y por norma general el corazón nos engaña cada vez que confiamos en él, sin excepción. Entonces, para ir concluyendo, número 2, los métodos que el corazón planea para autoprotegerse en la hora de la tentación demuestran pronto su influencia o su insuficiencia. Por ejemplo, el amor por la fama del mundo, la buena reputación y el prestigio en la iglesia, obtenidos mediante la profesión de fe y el buen comportamiento, son una de las armas que tiene el corazón para defenderse en la hora de la tentación. Es posible que alguien como yo caiga, se dice. Yo que he gozado de tan grande reputación en la iglesia de Dios, ahora la perderé al ceder a esta concupiscencia y tentación. ¿Cómo voy a arriesgarlo todo por participar en esta maldad pública o aquella otra? Y esas consideraciones tienen tanta influencia en los espíritus de algunos que piensan que les valdrá como escudo y como cerrojo contra cualquier ataque. Morirían 1000 veces antes de perder la reputación que tienen en la iglesia de Dios. Por desgracia, estas armas no son más que cordones de mimbre a la hora de atar al gigante de la tentación. Recuerden la tercera parte de las estrellas del cielo, dice Apocalipsis 12:4, que no habían brillado en el firmamento de la iglesia eterna. No eran lo suficientemente conscientes de su propio honor, exaltación, utilidad y reputación. Pero cuando llegó Satanás con sus tentaciones, los arrojó al suelo. Las grandes tentaciones harán que los hombres que carecen de mejor defensa se fortifiquen vanamente contra el deshonor y la pérdida de la reputación en su vida. El pueblo me abuchea, mas yo me aplaudo, como diría alguien. Todos conocemos a personas que después de experimentar la gloria de una larga y provechosa trayectoria de fe, se han unido a los impíos y en poco tiempo se ven despojados de su reputación entre los santos, endurecidos contra la piedad y vendidos a la apostasía, como en Juan 15:6. Nada de eso protegió a Judas, a Himeneo, ni a Fileto, ni a las estrellas del cielo, y tampoco te protegerá a ti. Y para ir concluyendo por hoy, grábate esto muy bien. El temor a la vergüenza, el reproche, la pérdida u otras cosas similares, en estas cosas también depositan los hombres su confianza como defensa contra las tentaciones, convencidos de que los van a guardar y a preservar. Creen que por nada en el mundo aceptarían traer tal vergüenza y reproche sobre sí mismos. Sin embargo, estas defensas solo se aplican a los pecados públicos, aquellos de los que el mundo toma nota y a los que aborrece,
y por tanto de poco sirven cuando se pueden inventar excusas o contra el comportamiento libertino e incauto que existe en nuestros días. Tampoco para cuestiones debatibles que sin embargo resulten expresamente pecaminosas para la conciencia del cristiano, ni contra los pecados del corazón, donde la tentación, como es habitual, también en otros casos se encuentra un sinfín de refuerzos listos para frenar el razonamiento. Además sabemos por experiencia cuán fácil es romper esta cuerda una vez que la tentación se ha enredado en el alma. Los ejemplos en ese sentido colman todos los rincones de la tierra. Por eso tenemos que estar preparados. El temor a herir sus propias conciencias, perturbar su paz y exponerse al peligro de las llamas del infierno, ese argumento pesa más que los anteriores en la hora de la tentación, porque nadie quiere perder la paz y arriesgar el alma oponiéndose a Dios y a los fuertes cimientos de la conciencia. ¿Qué podría tener más eficacia y prevalencia? Reconozco que esto es sumamente importante. Ojalá se tuviera más en cuenta, ojalá valoráramos más la paz que tenemos con Dios. Sin embargo, ni siquiera esta motivación protegerá a nadie que desatienda el resto de normas y no se esfuerce por seguirlas. Lunes veremos cuáles son el martes, esas normas. Por lo pronto, nunca lo olvides, que la dependencia de Dios en oración le cierra la puerta a la tentación. Ahora, ¿cuál será el tema del domingo? Todo va relacionado. Un novio santo que quiere una novia santa. Dios nos llama a todos los creyentes a una vida santa. No hay excepción alguna a este llamado. No es un llamado dirigido únicamente a los pastores o a los misioneros o a unos cuantos consagrados a esta tarea de predicar. Es para todos los creyentes en todas partes, sean ricos o pobres, con estudios o sin estudios, influyentes o no, o totalmente desconocidos. Todos los seguidores de Cristo somos llamados a ser santos. Pero hay varias preguntas. ¿Por qué Dios quiere que todos seamos santos? ¿En qué consiste la santidad según la Biblia? Hay varias preguntas. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué significa la santidad de Dios? ¿Qué responderías tú? ¿En qué nos beneficia en que Dios sea perfectamente santo? ¿Qué incluye la santidad de Dios? Tantas preguntas que el Señor nos las va a responder de acuerdo a la palabra y darnos cuenta de que Él viene por una novia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Pero ¿cómo quieres ser una novia enamorada si no quieres tener comunión con Él? A través de la oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, que debemos de estar alerta, dependientes de ti, Señor, para cerrar la puerta a la tentación. Señor, porque cuando dependemos de ti en oración, le cerramos la puerta a la tentación. No podemos decir que dependemos de ti, que somos tus hijos, sin orar. Por eso la falta de oración es la más grave señal de que nos estamos apartando de ti. Y cada uno tenemos diariamente la elección: el orar, el tener intimidad contigo, o estar propensos a la tentación, a la independencia, a las voces que no son las tuyas. Porque cada día escuchamos 4 voces: la voz tuya, la voz del diablo, la voz nuestra y la voz de los demás. Pero la decisión final es nuestra. Tú nos das la alternativa, Señor. Como tu palabra dice en Proverbios, Señor, que tú amas a los que te aman y te encuentran los que temprano te buscan. Tú eres nuestra prioridad, o debes de ser nuestra prioridad, para no caer en esa tentación.
que estemos velando y orando. Como el salmista decía, mi alma te anhela aún más que los vigilias en la noche. Señor, que por eso que nuestro corazón, Señor, siempre esté alerta. Como decía también tu palabra, Señor, yo dormía, pero mi corazón velaba, anhelando de tener esa comunión contigo, Señor. Que seamos de verdad apasionados por ti. Pero todo comienza en tener una dependencia contigo en la oración. Tú nos diste ejemplo a través de los evangelios. Nada hacías si primero no orabas al Padre. Tu palabra dice en Marcos 1:35 que te levantabas muy temprano, siendo muy oscuro te ibas al monte a orar con el Padre, a recibir las instrucciones, a recibir la dirección, Señor, del diario vivir. Porque tú nos mandas a que no nos afanemos por el mañana. El preocuparnos por el pasado lo único que trae es depresión. El preocuparnos por el presente lo único que nos trae es estrés. El preocuparnos por el futuro lo único que trae es ansiedad. Por eso tú nos mandas a vivir cada día y nos enseñaste a orar de esa manera, a orar para que nos dieras el pan nuestro de cada día, no de cada semana, ni de cada tercer día, ni de cada 2 días, cada día. Pero también nos enseñaste, Señor, a orar y a rogarte para que nos libres del mal y que no nos dejes caer en la tentación. Esa debe de ser nuestra oración diaria, seguir el modelo que tú nos enseñaste, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por el día de hoy en el hospital de Salamanca. Glorifícate, Señor, con poder, Señor. Sana a los enfermos, levanta a los que están caídos, Señor, y que la gente que esté, que tú ya le has preparado el corazón, que la palabra caiga en buena tierra, Señor, para que tu reino se siga extendiendo, Señor, en todo el mundo, en todo lugar, Señor. Es el mejor tiempo para predicar tu palabra, porque cuando la maldad aumenta, la gracia sobreabunda. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú estás ahí presente, Señor. Glorifícate con poder, Señor, hoy por la tarde en el hospital de Salamanca. Que sea de bendición lo que se lleve, lo que se dé, aparte de tu palabra, Señor, que es lo principal. Pero no solamente podemos predicar el Evangelio, sino algo más. A esa gente hambrienta, sedienta primeramente de ti, pero también de alimentos, Señor. Y te rogamos también por el servicio del domingo. Síguete glorificando en ese lugar que tú ya has asignado, Señor, para glorificar tu nombre. Y que todo, Señor, lo que hagamos, lo que cantemos, lo que se predique, te exalte a ti. Porque aquí no se trata de denominaciones, se trata de tu reino. Que tu reino sea establecido en todo lugar. Esa es nuestra oración, Señor. Que tú te glorifiques a través de cada uno de nosotros, porque como dice tu palabra en Lucas 17:10, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso hicimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.